Buenas noches a todos. Hoy, 22 de noviembre del año 2025, en vuestro canal Fruto Estudiantil, llevaremos el tema de las dos revoluciones industriales. Como ya lo comenté, son dos. La primera revolución industrial. La primera revolución industrial la podemos situar entre los siglos XVIII y XIX, aunque para ser más específicos en los años 1760 a 1860. La base de la primera revolución industrial fue el maquinismo. Los antecedentes fueron la revolución agrícola, pasando de una cosecha trienal, dejando uno de los tres, como se ve en la imagen, dejando este espacio vacío. ¿Y por qué vacío? Porque lo van a rotar a lo largo del año para que la tierra, entre comillas, se pueda curar. Pasamos de una trienal a una cuatrienal. Ahora van a ser cuatro y uno va a quedar vacío. Otra vez, la diferencia es de 3 a 4 para que se pueda aumentar el cultivo de, en este caso, de trigo, pasto, etcétera. Otro de los antecedentes de la primera revolución industrial sería la Revolución Gloriosa del año 1688. La Revolución Gloriosa dio paso a que Inglaterra sea una monarquía constitucional parlamentaria. Y como tercer antecedente, la política de los campos cerrados. Ahora, ¿qué es la política de los campos cerrados? Durante los siglos 7 y 18, el Estado inglés estableció la política de campos cerrados, con lo cual se apoderó de las tierras de los campesinos, y estos tuvieron que desplazarse a la ciudad. Los beneficiados que las adquirieran pasaron a ser la burguesía terrateniente, o también llamada landlord. ¿Cuáles fueron las causas? Dos, principalmente económicas y sociales. En las económicas encontramos un gran aumento de la demanda textil, y en las sociales pasaron las personas de vivir en el campo a las ciudades para tener mejores oportunidades. Como una viñeta, les pongo estos datos. Los recursos más utilizados en esta primera revolución industrial fueron el carbón y el vapor de agua. ¿Dónde ocurrió la primera revolución industrial? En Inglaterra, también llamada la cuna de la industria. ¿Y cuál fue la máquina símbolo de esta revolución industrial? Fue la máquina a vapor de James Watt. Los principales inventos fueron la lanzadera volante en los pilares, año 1730, la máquina de hilar Jenny de James Hargreaves del año 1770, la hiladora hidráulica de Richard Arkwright del año 1709 y la ya mencionada, la máquina de vapor de James Watt, año 1709. ¿Cuáles fueron las principales industrias modificadas en la primera revolución industrial?
Tres principalmente. La textilería, que fue la que más destacó. La siderurgia, o también llamada de acero. Está la forja a vapor. Y la tercera principal industria fue la de transporte, con dos inventos muy revolucionarios. La locomotora de George Stephenson y el barco a vapor de Robert Fulton. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta primera revolución industrial? La aparición de la clase obrera, la cual vivió en una gran precariedad y bajo una gran explosión de sus derechos, una explotación laboral. Para poder hacerse entender, las jornadas laborales de esta clase obrera eran entre 14 y 16 horas diarias. Otra consecuencia, el surgimiento de los primeros sindicatos y desarrollo del movimiento ludita. ¿Qué es el movimiento ludita? Algunos trabajadores desempleados se organizaron para destruir las máquinas, a las que culparon del desempleo, destrucción de máquinas. E Inglaterra se convertirá en la primera potencia capitalista. ¿Qué pasaba en el Perú entre esos años? El virreinato y las rebeliones indígenas y criollas, la independencia del Perú, el primer militarismo, nombre que lo dio Jorge Basadre, la prosperidad falaz, también periodo cuyo nombre lo dio Jorge Basadre, pero quiero hacer énfasis en, en la prosperidad falaz. Quiero enfocarme más en los gobiernos de Ramón Castillo, su primer gobierno y el segundo. En estos gobiernos, Ramón Castilla empezó la venta del guano, que era básicamente excremento de aves guaneras, como por ejemplo el guanay. Luego de unos años, llegaremos a la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial la situamos en el siglo XIX, o más específicos, entre los años 1870 a 1914. ¿Cuáles fueron sus características? En este periodo ocurre una diversificación de industrias, siendo las principales la siderúrgica, la química y la automotriz. En este periodo aparecen nuevos países industrializados. Ya no le va a ser solamente Inglaterra. Ahora aparecieron Alemania, Estados Unidos, Japón. Pero ¿cómo se llegaron a industrializar? Alemania tuvo como antecedente a la Unificación Alemana, siendo su principal responsable Otto von Bismarck. Estados Unidos, su antecedente, la Guerra de Secesión, en la cual se pelearon los estados del norte y los estados del sur. Una parte era ya industrial y la otra abogaba más por la esclavitud, siendo como resultado final
que ganó el bando industrial. Y en Japón, su antecedente fue la era Meiji, un periodo de industrialización apresurada para dejar de tener una política aislacionista a, por así decirlo, abrirse el mundo. ¿Cuáles fueron los mecanismos de explotación obrera? Ya mencioné que en la primera revolución industrial, los obreros sufrieron de explotación laboral de 14 a 16 horas diarias. Pero ahora, en la segunda revolución industrial, surgen dos mecanismos. Uno, el Taylorismo y otro, el Fordismo. En el Taylorismo hay un control del tiempo de trabajo, una reducción de salarios y, lo más principal, una especialización en tareas simples. En el Fordismo hay una cadena de montaje, una mayor productividad y el obrero iba a obtener un mayor ingreso. Como viñeta, ahora los recursos más utilizados serían el petróleo y la electricidad. Aparte, el capitalismo inglés tiene rivales que compiten por el dominio mundial, siendo los principales Alemania, Estados Unidos y Japón. ¿Cuáles fueron sus principales industrias? La industria siderúrgica o de acero, la industria eléctrica, la industria químico-farmacéutica, la de comunicaciones, la industria militar y la industria automovilística. ¿Cuáles fueron los inventos más representativos de esta era? La dinamita de Alfred Nobel, el telégrafo de Samuel Morse, el motor de explosión de Rudolf Diesel, la radio de Guillermo Marconi, el automóvil de Carl Benz, la bombilla eléctrica de Thomas Alva Edison, el aeroplano de los hermanos Wright y el teléfono de Alexander Graham Bell. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la segunda revolución industrial? El imperialismo colonial, periodo en el cual las principales industrias iban a obtener varias colonias, siendo los continentes más afectados África por la Conferencia de Berlín y Asia. Dentro del continente asiático, el país más, por así llamarlo, sobreexplotado fue China. En la era Qing, ¿qué pasó en esta era? La primera guerra del opio, la segunda guerra del opio, la rebelión de los Boxers, en la cual intervinieron 8 países. Ya entendieron por qué China fue la más afectada. El surgimiento de las empresas monopólicas, las ideologías del proletariado, resaltó dos, el anarquismo y el socialismo científico o marxismo, y el movimiento cartista, los cuales redactaron la Carta del Pueblo, exigieron el sufragio universal y la representación en el Parlamento inglés. ¿Qué sucedía en el Perú durante la Segunda Revolución Industrial? El gobierno de José Balta, acá podemos mencionar también a la rebelión de los hermanos Gutiérrez, el primer civilismo
término dado por Jorge Basadre, gobierno en el cual surgen los civiles, personas de alta economía. La guerra de Guarani Salitre, Perú contra Chile, el segundo militarismo, también llamado Reconstrucción Nacional, y la República Aristocrática. En esta revolución industrial, el guano poco a poco estaba perdiendo su importancia. Y eso sería todo de las dos revoluciones industriales. Agradezco a todos los que han estado viendo el video, la clase, hasta la parte de acá. No se olviden de suscribirse, que pronto cambiaremos la dinámica de historia a matemática. Ya verán el curso con el que vamos a comenzar. Hasta entonces, buenos días, buenas tardes y buenas noches.